Hola amigos, estoy acá en Yuntabar porque vine a conversar con Mariana Enríquez, Laura Casabé, Dolores y Fernanda por el estreno de La Virgen de la Tosquera, un peliculón. Les hice las preguntas que todos queremos saber por esta peli que promete muchísimo. Lo primero que te voy a preguntar, Mariana, vos me comentaste en un video que yo tenía un pelazo. ¿Lo sigo teniendo? Sí. Bárbaro. O sea, eso es lo primero que necesitaba saber. Y después, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó cuando viste por primera vez La Virgen de la Tosquera? La vi por primera vez en un Vimeo y me gustó mucho. La vi sin, bueno, iba a decir que la vi sin algo que es importante, pero no digo qué es porque es arruinar. Okay. Y sí, me gustó mucho. Estuve bastante cerca de todo el proceso de Laura, así que nada, me gustó. Eso quería saber. ¿Te acordás de algún comentario que hayas dejado en el guión o en el montaje sobre la película antes de que la viéramos todos? No necesariamente, pero una cosa en general fue que, claro, la adolescencia de las chicas en la peli y la crisis del 2001 y la mía es anterior. Entonces tuvimos bastantes, la mía en el sentido de en lo que está basado es anterior. Entonces estuvimos hablando bastante de las correspondencias entre las dos épocas y cómo hacerlas dialogar y no fue mucho más. No. Y aparte muy acertados los comentarios, ¿o no? ¿De Mariana? Sí. Estuvieron buenos los comentarios de Mariana, sí. A mí me sirvieron mucho a lo largo del proceso, del guión también me acuerdo. Yo creo que el montaje es un momento difícil porque es un poco la escritura final y entonces se juegan otras realidades, pero recuerdo que toda la devolución tuya del guión fue algo con lo cual después también trabajamos mucho. Y el tema del casting, a mí me impresionó muchísimo. Para mí Natalia no podía ser otra persona que la actriz que fue realmente. ¿Vos te la imaginabas así cuando escribiste o no? Es que yo cuando me escribo en general no me imagino mucha gente, me imagino voces que parlotean. Después cuando la vi sí, es súper, encarna ese tipo de piba, pero yo me imagino más una voz y lo curioso es que el personaje de Natalia es bastante silencioso, entonces para mí es como una buena combinación al final, o sea, es como si yo le viera la cara a esa chica que nada más escribí hablando, pero que no conozco tanto de cara. Con Silvia el proceso fue distinto, ¿o no? Me enteré, escuché. No es que fue distinto el proceso, es que cuando la Silvia está basada la del cuento en un personaje real y resulta que es muy muy parecida y es de casualidad, pero muy parecida físicamente, como me impresionó un poco. Cuando te llegó el mensaje de Mariana diciendo ¿es igual Silvia? ¿Qué sentiste? No, un alivio absoluto, pero ¿por qué en realidad? Porque no tanto por Silvia, sino porque era la primera vez que Mariana estaba viendo el corte, que insisto, el corte es algo intenso, digo, entonces... Y mientras tanto estaba mirando el corte también otros amigos para hacer una devolución y entonces y el primer mensaje que recibí tuyo fue Silvia es igual. Sí. Fue de una visceralidad tan grande, dije, si esto está generando emoción en algún punto, creo que tuvo que ver con eso, más allá bueno, sí es cierto, yo tengo una Silvia mental, hoy pensaba cuando hablábamos, yo también tengo una Silvia, que es una chica, digamos que no era una amiga, pero también traje una Silvia, estoy pensando, y que era una chica en un campamento en Mendoza, que hacía clavas. Y creo que en realidad, más allá de lo que sucede, que es, no sabemos bien cómo sucede finalmente que Silvia es la Silvia de Mariana, lo que a mí más me emocionó es que haya generado una reacción así, visceral y de emoción. ¿Qué les pasó cuando lo vieron en pantalla por primera vez? Fue muy increíble verlo por primera vez porque encima a mí me pasó que la primera vez que lo vieron fue en Sundance y yo no pude ir, entonces lo vi mucho tiempo después y nada, la primera vez fue como... Mismo terminó la película y me quedé como un rato así, ¿viste? Como tratando de procesar todo, como... Fue muy increíble el resultado. Sí, igual fue como, para mí, yo lo experimenté como un balazo de inicio a fin. O sea, la velocidad, con toda la calma y la finura y la elegancia del proceso de montaje, pero la sensación corporal fue como de una bala de inicio a fin. Me parece que quedó alucinante y me quedé como Dolores, procesándolo varios días. Me interesa saber muchísimo cómo fueron sus castings. ¿Qué días llegaron? ¿Se acuerdan exactamente de ese momento cuando llegaron y qué hicieron, qué interpretaron? El mío fue muy gracioso porque yo no tenía idea de dónde estaba yendo. A mí me llegó el casting, yo dije, bueno, cerca de casa voy. Y pensé que era para
no sé, un corto universitario. O sea, el nivel de desentendimiento que yo estaba manejando. Fue avanzando las etapas, yo lo mismo, o sea, no tenía idea. Hasta que fue el momento que me dijeron, quedaste, que encima pasaron un montón de etapas, fueron como 6 llamados, creo, algo así. O sea, no lo recuerdo bien, pero fue mucho. Hasta que me llamaron y me dijeron cómo iba a hacer todo y yo como... acabo de castear para esto, o sea, es como más serio de lo que pensaba. Así que sí, fue muy gracioso. Y decir que fue la última que vieron para el casting. Sí, y encima yo caí, yo tenía el pelo rojo, fucsia y potente. Fui la última que buscaron porque claro, se ve que estaban buscando en base de datos y caí, viste, estaba por ahí mezclada. Y sí, eso fue loquísimo y me enteré yo después, o sea, grabando la peli me enteré de esto y fue como wow, o sea... Tenías que ser Natalia. Tenía que suceder. ¿Cómo fue el tuyo? En mi caso me llegó el casting en México, no me dieron más referencia de qué tipo de peli era, solo sabía que era un largometraje, me dieron 3 escenas y las 3 escenas que leí estaban tan bien escritas, tan difíciles, tan complejas, todas con dolores. Y de ahí dije, wow. Y fue un Zoom yo vine de una recomendación de un amigo teatrero de México, entonces fue también como mucha suerte. Y fue un Zoom con Lau. O sea, fueron a hacer las 3 escenas un par de veces. Se borró todo el casting. Se borró, pero Lau había estado ahí, entonces yo dije, bueno, ella sabe. Y tal cual, confió. Hice de vuelta el casting con otra persona que me dio réplica para que lo tuviera la producción. Y pues fue cuestión de esperar y después recibir la noticia que me tuvo muda 7 días. Y la película La Virgen de la Tosquera está basada en 2 cuentos de Mariana, La Virgen de la Tosquera justamente y El Carrito. Escuché que fuiste muy insistente con el tema de que esté el carrito ahí, ¿puede ser? Sí. Sí, fui muy insistente. Sí, pues sí, porque había algo en donde, claro, cuando una vez armado el universo de la película parecía que la trama de la Virgen de la Tosquera podía sostener todo el relato y para mí no, para mí necesitaba dialogar sí o sí con el carrito, así que sí, fui muy insistente para encontrarle la forma en que eso conviviera, porque siempre sentí como que convivía de alguna forma. ¿Y vos te imaginaste esta vinculación entre estos 2 cuentos? Pero porque uno no, es muy diferente un proceso de adaptación de un proceso de escritura. O sea, uno hace un proceso de escritura y cada cuento es un mundo, pero al mismo tiempo todos los cuentos que escribís en un determinado momento están interconectados. Entonces en eso el lector sabe más que uno, en realidad. O sea, uno en el escritor no sabe tanto, no está en tanto, cree que está muy en control, pero nunca está en control de la lectura. Y lo que ocurre es eso, vos escribís, son 12 cuentos en ese libro. Son 12 cuentos escritos en un periodo de tiempo, con un tipo de cabeza, con un tipo de locura, en un estado mental. Y claro, todos se terminan relacionando. Y sobre todo en ese libro, que es un libro que, todos mis libros hablan un poco de la crisis social y tal, pero ese particularmente era mi primer libro de cuentos. Entonces medio que ahí salió todo. Y sí, claro, están relacionados, aunque a mí yo no se haya escrito relacionadamente, que es una palabra que no existe, por otra parte. Pero la podemos inventar, sos Mariana Enríquez. No, yo no puedo inventar nada. Bueno, ¿y es verdad que no podía ser otro el escenario que el conurbano para esta película? Filmamos en Mendoza, paradójicamente. Este es el momento en que vamos a cortar un poco. Sí, claro que no podía ser, absolutamente. Lo que hicimos fue construirlo en el conurbano mendocino, pero definitivamente la primera locación era, bueno, en nuestra cabeza era Ituzaingó, después empezamos a filmar en Villa Ballester, definitivamente no podía, tenía que ser, y la tosquera tenía que ser una tosquera real. Bueno, después cómo eso sucedió es un poco literalmente lo que sucede en el cine, se trata un poco de eso, es un recorte. Para mí hay un lugar específico de toda tu literatura que ocurre un poco ahí, ¿no? Como que se traza en ese sentir del conurbano. Bueno, yo nací en Lanús, viví mucho tiempo en el conurbano, viví en La Plata, que no es conurbano, pero es un lugar raro, porque es la capital de la provincia rodeada de conurbano, no sé, como es rarísimo. Para mí sí es una ciudad del conurbano, como platense adoptada lo digo, y para mí el cordón industrial, posindustrial y no sé qué de la provincia de Buenos Aires, de capital, es uno de los escenarios de mis historias. No solamente porque haya vivido ahí, sino porque me parece que hay una intensidad de lo que pasa ahí, que es urbana, que es política, que es social, que es nada. La mayoría del país vive ahí, y la mayoría del país que vive ahí además vive en condiciones económicas vulnerables. Entonces me parece un lugar, y creativas alucinantes al mismo tiempo. Entonces me parece el lugar, para mí es uno de los lugares más potentes para mi escritura. Tu
personaje debo decir que yo odié a Silvia, o sea, lo voy a decir públicamente, yo odié a Silvia porque empaticé tanto con Natalia, pero de una manera increíble. Entonces, te quería preguntar cómo fue, imagino que al leer el guión habrás odiado un poquito a Silvia, pero después te reconciliaste porque la tenías que hacer, ¿o cómo fue ese proceso? Mira, yo creo que todo el mundo empatizamos con Natalia. Pero de entrada, como sabes, directo lo que tienes que hacer también como actriz profesional. No, yo no pasé por un odio a Silvia, nada más dije, ¿por qué? Porque toda persona que tenga un poquito de maldad, si lo quieres, como un objetivo que ponemos, siempre va a tener un origen. Y entonces mi tarea era encontrar el qué pasaba con ella, que estaba cerca de este grupo de chicos que nada que ver con su edad, y por qué esta manera tan torpe de hacer las cosas. Entonces yo nunca, además de que era mi trabajo no odiarla, pero yo nunca la odié realmente, solamente dije, pobrecita, tan rota. Entonces, rota, ya sé que no es lo mismo acá, pero rota por dentro, como sí. Rota, sí. Entonces eso fue lo que me pasó. ¿Cómo fue el proceso de Natalia? Imagino que Natalia es el protagónico de la película, es un personajazo. Me acuerdo de la toma en la que vas caminando por una calle con los anteojitos y el top naranja. No, juega total. Pero aparte de eso, digo, la creación de un personaje como maldito, en definitiva, ¿no? ¿Cómo fue eso? Como crear la magia en vos. Sí, fue también crear como las dos caras de Natalia, porque esa que iba por la calle caminando y era la misma Natalia que tenía sus amigos, que odiaba a Silvia también. Era como esa Natalia más adolescente, más social. Y después había otra Natalia que era la que estaba en la casa con la abuela, más personal, ¿viste? Más contenida, más oscura. Fue como, crear todo el personaje de Natalia con ese arco que le va sucediendo, que además va creciendo ella porque recién sale del colegio, es muy chica, y fue como también entender ese contraste, viste, que sucede como, ahora Natalia amigos, ahora Natalia paranormal, un poco, ¿no? Como ahora Natalia quiere asesinar a todo el mundo. Entonces sí, lo fuimos creando medio de las dos maneras y era completamente distinto cómo ensayábamos las escenas con las amigas, con el chico que le gusta, a cómo ensayábamos las escenas quizás sola o que necesitaban más carga, porque esas estaban más ligadas al silencio, a los momentos de empezar a cargarse uno mismo, ¿viste? Y los otros era, llevar eso a lo más cotidiano, a las relaciones. Bueno, y la última pregunta que les quiero hacer, así ya las libero, que imagino que vienen hablando y hablando y hablando de la Virgen de la Tosquera. Si tienen que elegir otro personaje de la película para interpretar ustedes, ¿cuál sería? Silvia, obviamente. Obvio, claro, las energías opuestas, total, sin duda. Es que tuvimos muchas escenas juntas que eran un poco las más importantes de la película. Entonces siento que cada una se autoimaginó del otro lado. O sea, creo que nos pasó genuinamente. Porque es lo que te pasa también cuando lees un texto y una conversación. Y sí, o sea, yo creo que el otro personaje que me hubiera encantado, porque además es el polo opuesto, es el de Silvia. O sea, pasa que se construyeron juntas. Yo creo que, me atrevo a decir que nos pasó igual, pero yo no puedo imaginar la Silvia que quedó sin el trabajo de Dolores. Hubiera sido otra Silvia con el trabajo de otra actriz y viceversa. Y a mí lo que me llama la atención es que en cuanto a estilos performativos somos tan diferentes, yo creo que de ahí da una curiosidad de cómo hubiera yo hecho esa Natalia y cómo Natalia con su fisionomía, carácter, tasitura vocal, potencia, hubiera hecho esa Silvia. Entonces eso no hay duda. Sería muy interesante vernos invertidas. Ahora quiero verla de vuelta con ellas invertidas. Y quiero cerrar con una pregunta a vos, Laura, que es, ¿qué otro cuento harías película de Mariana Enríquez? No, es que hay un ciclo cerrado, un punto. No aguanta más. No. Ya Si me contratan, ojo, pero digo, hay que trabajar. Pero la verdad es que personalmente hay un poco un ciclo cerrado. Entonces no se me ocurre con qué otro cuento, te soy honesta. Digamos, un montón de cuentos podría haber trabajado de Mariana. Es muy cinematográfico, pero hoy creo que hay algo también de que ya está. El aljibe, ¿no puedo decir eso? Oh, el Sí. aljibe, pero... El aljibe. No lo hace nadie. No lo hace nadie. Es re Por favor. Futuro, ¿no? Somos jóvenes. Exactamente. Bueno, yo es la primera vez que las veo, les agradezco muchísimo esta entrevista que me dieron y quiero avisarles a las personas que yo le puse un poquito de mi sangre menstrual a ellas dos en los vasos que estaban tomando, así nos volvemos a ver, como una especie de ritual. Bueno, joya.
Te puedo presentar a mi amiga que lo hizo, si querés, es malísima. La Virgen de la Tosquera se estrena el 15 de enero en todos los cines del país y del mundo. Ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a este canal, pónganle me gusta, comenten. Mariana, te amo, como el fan de Wanda y todas esas cosas que ayudan al algoritmo si les gustó este contenido, obviamente. Y eso fue todo por hoy. Chau, chau. No. Contenido de chamán.